Un saludo desde Madrid, soy Ismael García Villarejo. Esta semana sustituye a Juan y esto es La Plaza. Me acompañan Xavier Brudasala. Xavier, bienvenido. Hola. Félix Riera, ¿cómo estás, Félix? Encantado de tenerte. ¿Cuánto tiempo? Hola, encantado. Sí, encantado. Y Carlos Laró. Carlos, un saludo, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, estupendamente. Bien, señores, vamos a centrar, si os parece, al menos los primeros minutos de La Plaza, que os he puesto deberes que me consta que habéis hecho, pero queríamos hablar de calidad política en España, porque ha suspendido, al menos rotundamente, cuando se pregunta a los jóvenes españoles, y lo hace todavía más cuando cerramos el abanico por universo a las mujeres o a otro tipo de expresión de género. Una encuesta de Playground con Ashoka, con Next, con ESIC y la Fundación Vodafone a más de 12.000 personas, que sigue abierta, de entre 15 y 30 años, pone números a la desafección generacional. Los resultados están desalineados con la agenda política, aunque sobre el papel gobiernan dos partidos o más, quién sabe, que vertebran el discurso. Insisto, el discurso, no la acción política, en aquello que entronca con las preocupaciones de estos colectivos. Todas no. De hecho, el acceso al mercado laboral, la calidad del empleo y disponer de una vivienda lideran el ranking de quebraderos de cabeza para la juventud española. Era algo que incluso el CIS de Tezanos ya había reflejado. Pero mientras 12.000 jóvenes responden en ese sentido, en esas tres preocupaciones que lideran una lista de 20, efectivamente no son las únicas, pero son las que lideran además con porcentajes muy diferenciales, estamos hablando de 14% sobre 4% en el resto de preocupaciones, la ministra encargada de coger los cuernos de al menos dos de esos toros, Yolanda Díaz, anda preocupada por el fructífero debate de patria o matria. Por cierto, nos preguntamos si la vicepresidenta habrá enviado ya a Bruselas el informe numérico que se le exige para explicar cuáles son las medidas tan lesivas de la reforma laboral de 2012 que pretende suprimir y el efecto esperado de las que pretende introducir. Pero volvamos a la macroencuesta. El 92% de los entrevistados piensa que la opinión de los jóvenes a la hora de elaborar políticas les importa poco o nada a los políticos, algo que se traduce en que la mayoría, el 87%, se siente poco o nada representado por los partidos políticos actuales. Así que, si me permitís, procede preguntarse, y dentro de 10 años, ¿qué porcentaje de participación habrá en unas elecciones? O cambio la pregunta, dentro de 10 años, ¿quién votará? Es más, si esta desafección persiste, imaginan la ratio de participación en unas elecciones generales de dentro de 3 décadas. Esta encuesta entronca con otra que publicó recientemente la revista Inversión, cursada a través de la plataforma Together, y en el número titulado Retrato del criptoinversor, para que ustedes tengan más referencias, para que tengamos más referencias todos, se concluyó que el 56% de los poseedores de criptodivisas tiene entre 26 y 45 años y un nivel educativo alto, aunque no necesariamente en temas financieros. El 25% son millennials y el 31% son zetas, es decir, estamos hablando del mismo perfil demográfico que las personas que han contestado a la encuesta de Playground. Ninguno de ellos se fía de los reguladores, ni de los supervisores, ni de los actores de los mercados de valores actuales. Por eso se lanza en brazos del Bitcoin, entre otros criptoactivos. Y vista esta radiografía más financiera, procede formular una pregunta similar a la anterior. Dentro de 10 o 30 años, ¿quién comprará acciones de IBEX? Empieza La Plaza. Muy bien, Félix, Carlos, Xavi. El tema centrado. ¿Cuáles son vuestras valoraciones? Y que es una sola frase, yo creo que sigue la ruptura de la ruptura por cada vez más eslabones de la cadena de confianza, ¿no? Y esto es un aspecto de toda la sociedad que naturalmente en los jóvenes se refleja de una manera más aguda, ¿no? Y entonces ya casi todo se reduce a la manera de subsistir, a la familia y a los amigos, ¿no? Y dentro de este panorama que podía parecer muy triste, creo que hay algo que, como he hecho los deberes y me he leído los resultados de la encuesta, que es que los valores que comparten son valores avanzados, son postmaterialistas y avanzados, y al mismo tiempo les preocupa la desigualdad como algo que viene detrás de estas tres principales preocupaciones
sobre sí mismos, ¿no? Que son el trabajo, la calidad del trabajo, la vivienda, pero después ya casi enseguida ya viene esta preocupación por las desigualdades. Por lo tanto, no podemos decir que todos su mirada sea egoísta, si bien se ven casi empujados a vivir en sus círculos y sin confianza en lo que pueda aportarles la sociedad, el gobierno, etcétera. Xavi, aquí hay ahora que hablas de círculos, había también otro dato curioso que nos dicen que se sienten más seguros dentro de las redes sociales que fuera de ellas. Lo digo hablando de círculos, ¿no? Carlos, Félix, por favor, cuando queráis. Adelante, Félix. Bueno, yo creo que desde hace un tiempo a esta parte, desde que Podemos está en el gobierno de coalición, no digo por la encuesta, que no deja de ser un reflejo de la sociedad, pero hay un interés muy grande de asignarle a los jóvenes un papel de problemática que convoque a reelaborar sus derechos sociales y, en concreto, sus derechos electorales. De hecho, quiero recordar que en esta legislatura Podemos planteó al Congreso de Diputados ampliar la edad de votación de los 18 a los 16 años. Y quiero recordar que si miramos la estructura de voto de los partidos de izquierda, digamos, más radical o más extremo, veremos que son gente muy joven la que los vota. Por lo tanto, yo creo que hay, por una parte, un interés muy grande de poner el foco en los jóvenes para, de alguna forma, replantear los equilibrios de hegemonías electorales. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el debate de las pensiones. Quiero recordar que el argumento que se planteó en su momento por parte del gobierno español fue de que ampliar la edad de la jubilación de los 64, 65 años a los 70 era el principio de solidaridad intergeneracional, en que los mayores debían ayudar a los más jóvenes a tener un mayor acceso al trabajo y por lo tanto tenían que dedicar más esfuerzo de trabajo al final de sus vidas. Era como una manera de introducir en las pensiones un debate de ideas entre jóvenes y no tan jóvenes. Y termino mi exposición con una apreciación que a mí me parece interesante, y es que en Francia, y ahora Javier ha utilizado un término muy interesante, que es el tema del postmaterialistas, pues en Francia siguen gobernando en el eje hegemónico de las ideas los postmarxistas. En este sentido hay un filósofo que se llama Alain Baudet, que tiene una teoría que es la alianza generacional entre los más jóvenes y los más ancianos o los mayores para luchar contra los que están en el centro, es decir, aquellos que detentan el poder. Es decir, hay, desde mi punto de vista, el foco en los jóvenes, para simplificar o para sintetizar, para mí está orientado más por razones de un replanteamiento político de quién va a votar y quién va a influir en la política, más que a que la política tenga mucho interés en saber si las preocupaciones de los jóvenes, por ejemplo, están centrados en el tema de la vivienda. Carlos. Es interesante eso que decías de los postmarxistas, ¿no? Y de ese planteamiento de pasar de la lucha de clases a la lucha de edades, ¿no? Pero bueno, yo estando de acuerdo con las dos observaciones o reflexiones que habéis hecho, yo lo primero que querría decir es, a mí, yo tengo la curiosidad de saber, no quiero quitar ninguna importancia al estudio, porque por lo menos tiene una muestra muy amplia, después no estoy en condiciones de juzgar cuán bien se ha tratado y porque ya sabemos que los estudios pues siempre tienen la posibilidad de caer en cierto sesgo. Pero bueno, si hace 100, 150 años, 100 años, por ejemplo, 120, el cambio de siglo del 19 al 20, si hubiera hecho esta encuesta, me hubiera gustado saber cuál hubiera sido la respuesta de los jóvenes con relación a
al statu quo político con relación a sus posibilidades de desarrollo personal, económico, educativo, etc., probablemente veríamos que habrían unas serias diferencias con el mainstream de la sociedad en su momento. En definitiva, yo creo que forma parte de la naturaleza de la juventud, menos mal, el ser críticos con el statu quo de la sociedad en la que viven y, por tanto, en el momento en que esa crítica alcanza cierta masa crítica, perdón por la redundancia, pues se actúa. Sea a través de votando a partidos con los que se sienten más representados, que algunos de nosotros podemos decir, hombre, son casi antisistema. Bueno, sin embargo, les suenan bien a determinada parte de la juventud. La segunda reflexión tiene que ver con uno de yo tengo pocas ideas y las repito con frecuencia, que es un poco cómo nuestra generación, la generación que de alguna manera ha mantenido la actividad en el país, ha dirigido el país pues desde la transición hasta prácticamente ahora, ha fallado con relación al contrato social que le ofrecíamos a los jóvenes: ser responsables, ser trabajadores, ser estudiosos, ser sensibles socialmente, que os irá bien en la vida. Y una parte importante de la juventud lo ha sido. Y, sin embargo, no ha recogido los frutos de ese esfuerzo como quizás nosotros sí. Y ahí es donde se llega a esa constatación de que ellos no van a vivir como han podido vivir sus padres o no van a tener las oportunidades que han tenido sus padres. A mí eso me parece un fracaso de nuestra generación fundamentalmente. Y lo digo de forma colectiva, de los políticos, de la sociedad, de las empresas, etc. Ahora, pues eso se pone de manifiesto. Los jóvenes literalmente pues, se sienten en buena medida una desafección importante con relación a esa sociedad en la que ellos no han podido participar demasiado y, sin embargo, que les niega oportunidades. Todo esto, y termino, obliga no solo a una reflexión, sino a acciones concretas, de tipo legislativo, de tipo educativo, etcétera, etcétera, porque si no, no vamos a salir nunca de este bucle. Y esas decisiones, muchas de ellas, no van a ser agradables o no van a ser del agrado de algunos grupos de edad, pero algo hay que hacer. Uh-huh. Comentabais ciertas características. Yo, si me permitís, no suelo hacerlo, pero voy a hacer una excepción. Percibo hasta la inocencia clásica de los jóvenes, de la juventud, ¿no? Quizás soy el que está más próximo, no, quizá no, constato que soy el que está más próximo a estos grupos de edades y veo cuestiones que hace poco. ¿Pero dónde sacas tú esa idea que tú estás más próximo? Del DNI, Carlos. Pero veo cuestiones que luego os preguntaré por ellas. Pero, por ejemplo, una de las medidas que proponen, promover reforzar la jornada laboral de 4 días, claro, siempre que no nos toquen los salarios. Esto que cuando tienes 20 años suena muy bien, cuando llegas a los 40 te das cuenta que ya amplías el espectro de análisis y te das cuenta que quizá no es posible, que está muy bien. Si quieres trabajar 40 horas, pues que es la jornada estándar. Si quieres trabajar 4 días, pues igual hay que ajustar los salarios por otras cuestiones de competitividad, ¿no? Os preguntaba antes, dentro de 10 años, ¿quién votará? ¿Podemos descartar que la generación millennial y Z haga esa evolución? Aquello que muchas veces se ha comentado, ¿no? ¿Quién no ha sido comunista en su vida y ha acabado, ¿no? Votando luego a opciones más liberales? ¿Es posible este paseo ideológico en estas nuevas generaciones o lo veis ya absolutamente descartado y realmente estamos en un fenómeno nuevo que es un quiebro generacional irreconducible, a pesar de que los millennials, como los Z, irán cumpliendo años y irán, evidentemente, espero, también madurando sus ideas o evolucionándolas o cambiándolas simplemente? Bueno, yo creo que también algunos estamos próximos al recuerdo de la juventud, otros están próximos digamos, a vivir experiencias de jóvenes, ya sean vástagos o familiares muy próximos, ¿no? Y por lo tanto, todos tenemos, creo que un punto de vista de observación, ¿no? Yo veo a los jóvenes, a diferencia, por ejemplo, de mi juventud, creo que compartirán, Carlos y Félix lo compartirán, nuestra juventud estaba llena de ilusiones para el futuro, ¿no?
Y esto creo que es algo que ha variado, que es que los jóvenes de hoy están llenos de ilusiones para el presente. Es decir, que la juventud se vive como algo que hay que agotar, hay que apurar, hay que disfrutar. Por tanto, yo creo que los jóvenes no son infelices. Quizá hay un punto de inocencia, pero no creo que ellos, la percepción de su propia vida, incluso para los que tienen pocas oportunidades laborales, etcétera, no es una percepción de infelicidad, sino una percepción de que dentro de sus grupos y sus posibilidades están, esto no se lo preguntan, pero ¿está usted aprovechando la juventud? Es decir, claro que la estoy aprovechando, a pesar de todos los problemas. Y quiero también hacer una referencia a lo que decía Félix, porque en Francia sí que está muy claro que los de en medio también son los que están más preparados, los que están más formados, los que es la locomotora de Francia, ¿no? Y los dos extremos son, digamos, los vagones que se arrastran. Se ponen de acuerdo los vagones para decir que la locomotora tiene que consumir menos diésel y repartirlo más entre los vagones. Esto no es marxismo, es puro interés. Pero bueno, esto está. En cambio, en España sí que yo recuerdo estudios comparados sobre el porcentaje de PIB que se dedica por edades, ¿no? Los jóvenes españoles están severísimamente discriminados. Siguen estándolo a pesar de lo que digan los políticos. Y este es un hándicap, un problema de futuro enorme para cualquier país. Es decir, el porcentaje de PIB que se gasta en la gente mayor, y ya no hablo de sanidad porque esto es imprescindible, pero es muy superior a los estándares europeos de los países avanzados. Esto les deja, por decirlo en plata, con el culo al aire, y creo que es muy mal planteamiento para ser un país competitivo en el futuro. Y con el riesgo de descapitalización, Xavi, porque al final la juventud, como todos, van a buscarse la vida donde sea. O sea, que no... Eso sí, los que están más preparados, es que estos son los que emigran. Exacto. Carlos, Félix, no sé quién quería intervenir, que os he perdido. Bueno, pues ahora tomo yo porque hilo con lo último que decía Xavier, que es el tema de la descapitalización. Yo recuerdo, con el cambio de siglo, la crisis argentina, etcétera, etcétera, en esos momentos emigraron un montón de jóvenes argentinos a Estados Unidos y a Europa, y cuando, en fin, en las funciones, las responsabilidades que yo tenía entonces, tuve la oportunidad de contratar a muchos de ellos. Y eran unos jóvenes... lo que hoy serían millennials, es decir, gente que tenía en torno a los 20 y tantos a 30 y pocos años, magníficamente preparados, con una ética de trabajo fantástica, con una formación en idiomas, un cosmopolitismo, por decirlo de alguna manera, que eran magnífica gente. Y esto en un montón de disciplinas diferentes. Y tú decías, joder, Argentina, país que conozco, que estaba hecho unos zorros, todos estos yéndose, el futuro del país se les estaba yendo una parte. Con relación al total del colectivo, quizás no excesivamente grande, pero muy significativa, porque eran gentes que de alguna manera estaban llamadas a ser la élite dirigente, y no me refiero por cuestiones económicas, sino por su capacidad de influir en el país. En España ha pasado algo similar. El número de jóvenes que ha emigrado desde la última crisis, desde la 2008, que fue no recuerdo ahora la cifra, es elevado, pero sobre el gran total pues no significa gran cosa, pero sí es verdad que son gente que responde a ese perfil. En general, gente con buena formación, con carreras de tipo técnico, de tipo, definitiva, carreras que permitan crear valor y, sin embargo, que están fuera del país. Odio poner un ejemplo propio. Mis dos hijos viven en el extranjero desde hace prácticamente una década, desde la anterior crisis. Son 30 y tanto añeros y están fuera, primero porque se les ha educado en que el mundo no es solo su ciudad o su país, pero también por la falta de oportunidades. Y es dramático. Entonces, el otro día mi hijo, que ha estado aquí unos cuantos días, me decía, no, papá, si es que yo ya tengo la vida hecha en Inglaterra, no es que yo quiera o no quiera volver, es que ya tengo la vida hecha allí. Entonces, como que se pierden definitivamente. La última reflexión con relación a que tú preguntabas, Ismael, es que yo creo que no es contradictorio que en este estudio y en otros los jóvenes manifiesten desafección con relación al sistema político,
con el hecho de que al final vota. Porque no todos los que dicen estoy en total desacuerdo con los políticos, al final sí buscan la opción, porque también tienen, o por lo menos una parte importante de ellos, suficiente formación ciudadana, conciencia ciudadana, para saber que votar es importante. Y eso conecta quizás con lo que hablamos en otro punto del estudio sobre su sensibilidad social, etcétera, etcétera. Si tienes esa sensibilidad social, también probablemente tienes cierta sensibilidad sobre los valores, digamos, democráticos, ¿no? De forma que todo esto no es una cuestión de blanco o negro, hay muchos grises por medio. Félix, te voy a preguntar, ¿qué pueden hacer los partidos para romper esta tendencia de desafección política? Estamos viendo, por ejemplo, que las 3 preocupaciones iniciales que marcan el estudio, que son todas de carácter de situación laboral, al final hablamos de economía, son banderas tradicionales de los partidos de derecha. El Partido Popular siempre ha defendido que su mejor política social es crear empleo. Sin embargo, el Partido Popular empieza a tener, excepto el caso de Isabel Díaz Ayuso, un problema muy importante de voto generacional. Podemos tampoco parece que sea capaz de captar el voto joven en unas magnitudes importantes, al menos según los últimos tracks electorales. ¿Qué tienen que hacer los partidos, Félix, bajo tu punto de vista, para abordar estos nichos de votantes? Que, bueno, de momento, evidentemente, Carlos, seguro que votan más del 8% que dicen que no votarán, ¿no? Pero no estamos hablando casi de los niveles de participación de otros grupos de edad. Bueno, en primer lugar hay que constatar que la desafección de los jóvenes de la política no es muy distinta de la desafección de los adultos de la política. Los jóvenes, su desafección es porque, como decía Dante, no hay que abandonar toda esperanza, y en el caso, digamos, de los mayores, es porque ellos han formado parte de esperanzas quebradas, es decir, que no ha sido posible, ¿no? Entonces yo creo que ahí vivimos esto de una manera muy pareja. Yo insisto en lo que yo he comentado en mi primera exposición. Yo creo que los partidos políticos van a utilizar el conflicto generacional para posicionarse en sus dicotomías ideológicas, sea de derechas o de izquierdas, y que los temas como la vivienda, el empleo, la educación, van a seguir siendo como la piedra de Sísifo, ¿no? Es decir, de empujarla para volver a caer de nuevo, digamos, de la pirámide, ¿no? Es decir, que siempre es como una especie de eterno retorno, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso no va a cambiar demasiado. Lo que sí que yo creo que va a cambiar es que también ya ha ocurrido con la explosión de las redes sociales, es que empezamos a tener pistas que van a ver con el cambio de la condición humana en los próximos años, debido a la robótica, biotecnología, etcétera, va a haber un salto también de reivindicación de nuevos derechos. Yo soy bastante de mirar a otros países cómo se desenvuelven algunos de estos debates. Por ejemplo, en la India, que es un país de extremos, de castas, de gran violencia, muy radical. Por ejemplo, ya empieza a haber familias que han sido llevadas a juicio por sus hijos por haber nacido los hijos. Es decir, están llevando a los padres a juicio porque los padres no han sido suficientemente responsables a la hora de prever un futuro adecuado. Bien, esto no puede parecer una videoinstalación de Marcel Duchamp, pero no lo es. Es decir, esto es un hijo que lleva a sus padres a juicio, que contrata un abogado, que este abogado genera unos argumentos y que un juez y unos letrados han de juzgar si el padre tenía derecho a traer a su hijo al mundo. Un ejemplo. Otro ejemplo, y esto es algo que la gente que nos está oyendo puede perfectamente entrar en Google y localizarlo, ¿no? Y es que hay un manifiesto contra adultista, escrito hace, yo si no recuerdo mal, yo lo leí hace 7 o 8 años, donde en ese manifiesto, escrito aparentemente por una persona de 17 años, se desarrolla toda una tesis contra la explotación de los mayores, contra la pérdida de libertades, etc. Y ahora voy a poner un ejemplo más extremo, ahora con todo el tema de la ley LGTBI,
quiero recordar que se ha iniciado un proceso muy interesante, que tal vez hoy no es el momento de debatirlo, que es que uno no nace con un sexo determinado, sino que la conciencia uno de su sexualidad es lo que va a determinar definitivamente, entre comillas, el sexo que va a tener en el futuro. O dicho de otra forma, está en nuestras cabezas lo que somos. Y eso sería muy duchampiano, ¿eh? Eso sería mucho como la obra La Fuente de Duchamp, ¿no? Es decir, que aquí no se trata tanto de ver el objeto en sí, sino de saberlo explicar y de saberlo elaborar, ¿no? Entonces, la sexualidad, el género, entraría en ese juego de espejos, ¿no? Yo creo que todo esto son pistas. Por ejemplo, en Francia, durante una época, se realizó una pequeña iniciativa legislativa para darle a las mujeres embarazadas la posibilidad de tener un poco más de voto que las mujeres no embarazadas, ¿no? Porque al haber menos embarazadas por un tema demográfico, las embarazadas tenían como una especie de responsabilidad mayor sobre el futuro de la nación, aquellas que no tuvieran hijos, ¿no? Eso fue un estudio, no se llegó a elaborar, pero son pistas que indican que el tema del derecho de los jóvenes, vamos a ver en los próximos años un debate muy intenso, porque cada vez se les va a querer dar más capacidad de decidir no solo el futuro después de los 18 años, se les va a dar la capacidad de decidir el futuro, el presente, inmediatamente, ¿no? Y eso encajaría con la reflexión que hacía también Burdasala sobre ese futuro que ahora se quiere que sea el presente, ¿no? Os propongo cambiar de tercio. ¿Qué os parece si hablamos de Eric Clapton? Que ha amenazado, de hecho, ya con no actuar si las autoridades sanitarias del Reino Unido imponen el carné sanitario a los espectadores del concierto. Esto es interesante, volviendo a Francia, Félix, con las movilizaciones que está habiendo allí en contra del carné, de la obligatoriedad de la vacunación y de la imposición también del carné sanitario, del pasaporte de vacunación ya en último extremo, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos una colisión? Nuevamente la vemos claramente entre libertades y crisis sanitaria, pero ¿hasta qué punto creéis que es posibilista exigir esto cuando en algunos países, el Reino Unido sí que es verdad que tiene unas tasas muy avanzadas, pero cuando en algunos países no todo el mundo que quiere vacunarse ha podido hacerlo todavía? La verdad es que se está abriendo un debate en el seno de la Unión Europea y ya incluso del Reino Unido sumamente interesante. ¿Cómo estáis viendo esto? ¿De verdad tendríamos que tener esa colisión o esta crisis esta emergencia sanitaria debería, oye, vamos a pausar esto porque es que tenemos un problema gordo que si no lo atajamos nos durará décadas? Vuestra opinión, vuestro análisis con esto. ¿Quién empieza? Pues yo mismo, venga. Venga, por hablar. Yo creo que hay dos dimensiones fundamentales en la situación actual en relación a la pandemia, en todo el mundo, ¿eh? La vacunación y cuánta gente queda vacunada en los diferentes territorios, y después la extensión de la vacunación fundamentalmente a todo el mundo. Cuanto antes, mejor. Mientras esos dos temas no se solucionen de una forma adecuada, vamos a seguir dando vueltas a las variantes del virus, etcétera, etcétera, en un proceso que no terminamos de entender y que resulta en segundas, terceras, cuartas, quintas olas que condicionan la vida de la gente, que frenan la economía, que alteran la posibilidad de pensar en un futuro, porque ahora casi pensamos al día, ¿no? Nadie hace planes, no se pueden hacer planes. Entonces, esas dos dimensiones hay que hacer que se puedan cumplir. Con respecto a la primera, yo cada vez más soy, precisamente porque es un tema urgente, más partidario de que se aplique con un criterio, digamos que asertivo, por no decir agresivo, las vacunas. Que yo el otro día oía a un periodista nigeriano decir: me llevan los demonios, cuando a mí se me han muerto varios familiares, me llevan los demonios ver que en Estados Unidos o Europa hay gente que se permite el lujo de decir que no quiere ser vacunada o que para que se vacunen se les tenga que sobornar con dinero. Y esa reflexión vista desde África pues es algo que hay que tener en cuenta cuando tienen un 1% de la población vacunada. De forma que
yo lamento mucho, soy un enorme fan de Slow Hand, de Eric Clapton, pero francamente, el que pidan prueba de vacunación para entrar en sus conciertos me parece muy bien, y yo sería partidario de aplicar con un criterio, como repito, asertivo las normas de protección sanitaria, y luego que los tribunales en lugar de decir los jueces qué es lo que no se puede hacer y por lo tanto que haya el caos que reina en España, que se aplique la ley, y luego los abusos, en todo caso, que sean los tribunales que no quieren los datos, que los traten. Si ha habido abusos que van más allá de lo razonable en cuanto a las libertades individuales. Estamos ante una situación inédita, por lo menos en el último siglo y pico en el mundo, y no podemos estar dando respuestas a esa situación con legislación escrita hace 40 años o hace 100 años, ¿no? Entonces, pues, seamos sensatos todos. Hablamos de Eric Clapton yo creo que, bueno, al menos yo también soy fan de él y me ha llamado la atención esto, pero acabará también. De hecho, en España ya tenemos alguna idea desde Galicia de empezar a exigir el carnet de vacunación para entrar a los restaurantes, y seguramente el resto de comunidades autónomas probablemente empezarán a hacer propuestas en este sentido, ¿no? Xavi, creo que estás con el micro silenciado. Xavi, estás con el micro silenciado. Sí, perdona. Gracias. Había puesto en silencio por si acaso el entorno no molestara. Digo, para eso... Estás en un entorno maravilloso, dejarnos también escucharnos. Pues para eso se ha creado. Es decir, aquí hay dos grupos, que uno es los que están, digamos, fuera de peligro o fuera de gran peligro, que son los que han pasado la COVID aunque sea con pocos síntomas, los que están autoinmunizados y los vacunados, ¿no? Pues lo que no se puede hacer, y en esto estoy absolutamente de acuerdo con Carlos, es dictar las mismas medidas para unos y para otros. Hay que tienen un riesgo A, o un riesgo 100, o un riesgo 80, y hay que tienen un riesgo 2, 3, 4. Entonces, lo que no se puede hacer es paralizar en parte toda la sociedad cuando más del 50% está a menos de 10 sobre 100 de riesgo, ¿no? Yo creo que esto es una solemne tontería y que además cuesta dinero. Pues no solo impide hacer vida normal, que para eso estamos vacunados, también muere gente de gripe cada año, y aunque estén vacunadas. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, cerramos el país porque no muera nadie de gripe. También se colapsan el sistema sanitario algunos años por cuestiones de gripe y no salen en el periódico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto sí que debería de ser un clamor, es decir, nunca más, a no ser que haya una variante que las vacunas pues no puedan con ella, nunca más las mismas medidas para los que están en alto riesgo y para los que están en bajo riesgo. Es que esto, para eso se creó el pasaporte COVID, ¿no? Pero yo no entiendo cómo se pueden hacer tonterías tan grandes y ser gobernante, la verdad, o ser asesor de gobernantes, ¿no? Sí, Xavier, yo quiero plantearte, al final lo que hemos visto es que en general los gobiernos, con matices, solo han sido eficientes en el brochazo, ¿no? Todos encerrados. Sin salir. A la hora de aplicar medidas un poco más sofisticadas como lo que estás planteando tú, no he visto grandes planes ni grandes resultados, ni que sean capaces de estimularlos o de aplicarlos correctamente. No sé si esto que estás trasladando desde un punto de vista de gobiernos, vamos a ponerlo en plural, es posibilista, ¿eh? Hay unos cuadraditos de estos en el móvil que solo hay que enseñarlos. Los QR, sí. La tecnología te lo aplica, pero ¿tú crees que de verdad los gobiernos serían capaces de ser tan sofisticados como lo que estás planteando? Es que solo sala de fiestas, concierto, aeropuerto, lo que sea, se enseña esto, bueno, y perseguir el fraude, pero no es tan fácil. Es decir, se enseña el código QR y adelante, no tienes código QR, pues atrás y ya está. Y además aquí los no vacunados por voluntad, como es verdad que en Francia esto es tremendo, pues ya iban a espabilar de una vez, porque ellos son los que, si enferman, nos cuestan dineros a todos. Si enferman no es porque el sistema no les vacune, sino porque están, digamos,
poniéndose a sí mismos en riesgo y chupando de un dinero público que además desprecian. Félix, que te veo con ganas de intervenir. Sí, bueno, en el ámbito, hay un ámbito que está muy estudiado, que es el de las probabilidades, ¿no? Matemáticas es una disciplina muy importante que estudia, pues, a partir de una serie de datos, probabilidades, ¿no? Situaciones. En Francia mismo se planteó una opción muy interesante, que era que con los datos que se tenían por barrios se podía perfectamente determinar qué barrios había que aislar para evitar aislar a toda la ciudad. Eso está trabajado, por cierto, creo que fue la idea de un español, ¿no? Que estudia en Francia, si no recuerdo mal. Y este chico, pues hizo un estudio y explicó claramente que se podía perfectamente, por los distritos de París, decidir cuáles había que cerrar y cuáles no. Igual que se hizo aquí en Cataluña con una población como Igualada. Bueno, esta era una idea. Por tanto, en términos de probabilidad, todo lo que estamos diciendo es muy sólido. Y si además añadimos que tienes un QR y tienes una serie de datos que garantizan que tú has hecho todas las pautas de vacunación, pues no habría que sospechar de todo el mundo para poder entrar o salir de los sitios, sino simplemente enseñando este carnet, como tantas veces debemos enseñar el carnet de identidad para otras cosas. ¿El problema dónde surge? El problema surge que los gobiernos no quieren entrar en ese nivel de detalle, porque en el momento que eso se hiciera, se produciría para ellos una decantación de lo que llamaríamos un nuevo elitismo, entre aquellos que pueden vacunarse, aquellos que pueden hacerse las pruebas PCR, aquellos que se pueden... Con lo cual, es preferible llevar a toda la sociedad a un nivel de gestión, digamos, global, donde no haya esa gestión que las probabilidades te permiten, las estadísticas te permiten desarrollar. Yo creo que ese es el enfoque que han hecho la mayoría de los gobiernos. Indicar que en el caso de Francia, el hecho de que hay un bajo porcentaje de gente vacunándose se debe al altísimo porcentaje de PCRs que tiene este país en relación a los otros. Y me explicaré. En Francia, hasta hace pocos días, tú podías llegar a París y todos los PCRs, fueras francés, español, argelino, etcétera, era gratuito. Era totalmente gratuito. Con lo cual, la gente se acostumbraba a ir a los sitios haciéndose su PCR, y si no salía positivo, evitaba ya cualquier tipo de vacunación, porque de alguna manera no estaba contagiado, y como hay gente que tiene miedo a la vacuna, era una manera, digamos, de construirse una capa de seguridad por la vía del PCR. Y esa ha sido la razón por la cual Macron ha decidido que no puedan ponerse PCRs gratuitos para alentar a la gente a vacunarse. Es decir, que la casuística de los países también explica el cambio de estrategias, ¿no? de unos y otros. En el caso, para terminar, en el caso español, el gran problema que tenemos aquí es que nadie quiere en estos momentos está en capacidad de plantear, uno, que los protocolos ya no pueden ser los mismos que en el mayo del año pasado, que la vacunación ha tenido un efecto claramente en la gestión de la pandemia, que los enormes casos que tenemos ahora de contagios ya no son posibles de controlar simplemente con los usos que habíamos hecho anteriormente. Porque si la ciencia tiene razón y la variante Delta, uno se puede contagiar, que no lo sé, es lo que yo he leído, en 5 segundos, estamos hablando de algo, de un poder de contagio enorme. Altísimo. Es decir, que no puedes ponerle la barrera técnica a esto. Por tanto, yo lo que veo es, uno, que los gobiernos, si quieren ganar la batalla a la pandemia, desde mi punto de vista, deben dar una batalla semántica a la semántica que habían construido en la primera fase de la pandemia. Los países que no cambien el discurso terminológico se van a encontrar que no van a poder superar la pandemia. Es decir, la pandemia no puede estar señalada con niveles de restricciones similares al mayo del año pasado. Sabía. Bueno, como decía también Carlos,
hay un riesgo universal, que es el de las variantes, ¿no? Pero Félix decía, bueno, es que no hacen esto por elitismo. Oiga, más del 50% está vacunado. A mí ya me gustaría que todos los elitismos, y entre los vacunados y los que ya están inmunes porque han pasado la enfermedad con pocos síntomas, estamos hablando, y si quitamos a los chiquitos, a los niños, estamos hablando ya de porcentajes casi superiores al 70% de gente inmune. Bueno, ¿no se pueden reunir más de 10 personas sin vacunar? ¿O más de 10 personas vacunadas? ¿Por qué no se pueden reunir 100 personas vacunadas o 100 personas, digamos, con pasaporte COVID? Es una tontería, y yo creo que por mucho que Félix intente justificar o razonar, no se justifica ni se razona más que por lo que decía Ismael, de están acostumbrados al brochazo. Y volviendo a lo que decíamos antes sobre los partidos, a los políticos no les importa lo que piensen o cómo se tomen sus medidas la ciudadanía. Solo les importa en caso de que afecte a su intención de voto. Pero mientras no afecte a su intención de voto, que es en la inmensa mayoría de los casos, que dices, bueno, lo de arriba para abajo y me cisco en esto y en lo otro, no sé qué, mientras no cambies tu voto, les da igual exactamente, seas joven, seas mayor, seas lo que sea, ¿no? Pero yo creo que en este punto, volviendo a lo de la pandemia, estamos casi saliendo, y por lo tanto todo lo que sea, digamos, dejar atrás el robinsonismo obligado, pero que también es fácil. Es decir, no interactuar con los demás es algo muy cómodo, porque no tenemos que adaptarnos, no tenemos que negociar, podemos ser más nosotros mismos, pero más robinsones, ¿no? Y yo creo que ahora el peligro social es este robinsonismo al que llevamos ya 2 años, al que nos hemos acostumbrado demasiado, y tenemos que hacer un esfuerzo socialmente, individualmente, familiarmente, para volver a interactuar mucho más como antes, porque ahora ya empieza a ser posible, digan lo que digan. Carlos, cierra el tema con una conclusión, por favor. Pues mira, no tengo mucho que añadir a lo que han dicho Félix y Xavier, porque me parece que además de bien pensado, está bien, digamos, apoyado intelectual y informativamente. Voy a hacer una última reflexión, un poco, primero, es decir, totalmente de acuerdo en la utilización política o en el criterio político a la hora de tratar la pandemia, tanto por parte de los gobiernos como por parte de la oposición, porque en España tenemos ejemplos sobrados de eso, ¿no? Pero lo del robinsonismo no afecta solo a los humanos. Mi perra, y esto estoy hablando en serio, tiene un carácter radicalmente distinto después del último año y pico al que tiene ahora, mucho más casera, mucho menos sociable, etcétera, etcétera, porque ha visto interrumpido el ciclo normal, el ritmo social de su vida. Si le pasa a una Beagle, ¿qué no nos estará pasando a nivel de sociedad? ¿Y qué efectos tendrá eso en el medio plazo? Uno de los temas que salía en el estudio de los jóvenes era la preocupación por la salud mental. Sí, esto es algo cierto. que hay que tener en cuenta, ¿eh? Por eso estoy haciendo, por una parte, lo que llamamos los vascos una berriqueta, una bromita, pero al mismo tiempo una reflexión seria. Si mi perro cambia de carácter, ¿qué nos estará ocurriendo a los demás? Carlos, escribes en la revista Inversión esta semana, leo textual, abro comillas, ningún presidente desde la transición ha llamado dictadura al gobierno de La Habana mientras estaba en el cargo. Exigir al actual que lo haga, en los términos que lo hacen PP y Vox, denota ignorancia o irresponsabilidad. Te pregunto, quizá eso no es exigible, pero ¿no crees que sí es exigible llevarse bien con los Estados Unidos y tener unas relaciones entre presidentes como mínimo cordiales o no ignorarse mutuamente? Bueno, yo estoy convencido de que a Pedro Sánchez le encantaría tener unas relaciones cordiales con Joe Biden. Otra cosa es que España, y no solo por culpa del actual gobierno, sino por culpa, de alguna manera, de los últimos gobiernos, ha perdido mucho peso específico en la política internacional, en el concierto de los grandes países, y por tanto, pues no figura entre las prioridades de Biden.
Y eso, pues, duele aquí, pero si se le pregunta a alguien del Departamento de Estado, como yo he hecho, pues lo que te responde es eso. Dice, no, si España nos llevamos estupendamente, nos encanta en fin, que sea un gobierno afín al actual, pero es que tenemos otros temas en los que España no interviene. Y el ejemplo, sin ir más lejos, el ejemplo es el de Cuba. En Exacto. otro momento de los últimos 30, 40 años, probablemente Washington hubiera pedido abierta o encubiertamente no, es decir, discretamente. Opinión a España. España tuvo un papel de cierto liderazgo entre la Unión Europea y los socios de la Unión Europea como que delegaron en España un poco el dossier cubano. Eso ya no ocurre. Eso pues pasa ahora, no se ha solucionado y el peso específico de España en la política exterior, en la geoestrategia que de alguna manera dominan las relaciones entre los estados, y mientras eso no ocurra, mientras no boxeemos conforme a nuestro peso, porque España está boxeando por debajo de su peso en política internacional, vamos a seguir teniendo ese problema. Xavier, adelante. De acuerdo, absolutamente. La consecuencia es que los cubanos están ante el dilema de escoger entre una dictadura atroz o volver a ser colonia de Estados Unidos. Mientras España tenía un peso, mientras Europa pensaba que había que dar arrastrada por España, que había que dar una salida que no fuera comunismo o neocolonialismo probablemente salvaje y vengativo, pues entonces había una posibilidad de encontrar. Incluso el Papa viajó a Cuba, también formaba parte de toda esta idea de decir, bueno, América es para los norteamericanos, bueno, con ciertas condiciones, ¿no? Vamos a ver. Y yo siempre estoy con esta idea de que me parece cierta, es decir, que el eslogan de Fidel Castro, comunismo o muerte, patria o muerte, venceremos, lo de comunismo o muerte no se lo creía nadie en Cuba, pero lo de patria o muerte se lo siguen creyendo, ¿no? Y entonces esto es lo que aguanta la dictadura, porque la salida les parece todavía peor. Está Haití, hay países por ahí en los que, digamos, nadie les da una garantía de que vayan a vivir ni siquiera un poco mejor de las dificultades que están sufriendo, porque el cubano está sufriendo cada año más que el año anterior, y no solo por la represión y esta dictadura que se mete en la vida individual hasta donde no nos podemos imaginar, sino sufrimiento para resolver la comida, la cena, etcétera, etcétera. Es un caso tristísimo, y yo creo que con Carlos que la responsabilidad histórica de España pues ha dimitido, o por falta de posibilidad o por dejadez de esta responsabilidad. Pero Cuba merecería, este gran país, algo que fuera, ya no digo mucho mejor, un poco mejor que lo actual y sus alternativas. Félix, si no quieres añadir nada sobre Cuba, si no, adelante, pero tengo una pregunta para usted, que dirían en televisión. Pues no, yo sobre la cuestión de Cuba puedo estar más de acuerdo con Carlos y con Xavier. Simplemente indicar que las reglas de juego de la diplomacia, una de ellas muy importante es mantener las posiciones de los gobiernos más allá de los cambios de gobierno de los países, ¿no? Y esa máxima que todos los países anglosajones siguen, independientemente de los avatares de sus parlamentos, hablo de Australia, hablo de Canadá, la parte anglófila, hablo de Estados Unidos y hablo del Reino Unido, pues mantienen unas constantes, y esas constantes no varían, ya esté en el gobierno Blair o ya esté Boris Johnson manejando la suerte de su país. En el caso de España, la situación ha sido muy distinta. Hemos pasado de la alianza de civilizaciones que tuvimos con Zapatero a una política proatlántica que intentó impulsar Aznar. Bueno, son dos realidades completamente distintas de cómo se entiende la política diplomática. De hecho, y yo creo que algunos de nosotros lo sabemos,
Yo cada vez que hay un cambio de gobierno en España, cambian algunos de mis amigos que están en alguna embajada importante en el mundo. Este es un caso inaudito. No debería ocurrir, deberían mantenerse esos diplomáticos. Y en cambio, en Reino Unido, Washington, bueno, Londres, Washington, Roma continuamente están cambiando, ¿no? Entonces, con lo cual esto nos indica hasta qué punto deberíamos revisar no tanto la política diplomática, sino cómo hacer política con la diplomacia. Se la formuló a... Perdona, Xavi, veo que has pedido la mano, no sé si has pedido turno de palabra. La tenía de antes, dado abajo. Perfecto. No me acordé de bajarla. Tenemos para los oyentes en plataforma de podcast que tenemos aquí un chivato que van pidiendo turno de palabra en función de si quieren o no quieren intervenir, así me facilita muchísimo el trabajo. Interrumpir. Si quieren interrumpir. Sin interrumpir, esto se está muy bien. Sí. Félix, te formulo la pregunta a ti, pero evidentemente está abierta al debate. El viaje de Sánchez a Estados Unidos ha vuelto a poner sobre la mesa la oportunidad de que sea el presidente de un gobierno quien vaya de abanderado a pedir fondos para las empresas privadas. Es decir, os traslado una pregunta casi con un poco de cacofonía intencionada, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es lógico y normal en las sociedades modernas, cuando una compañía ya tiene todos sus mecanismos establecidos y los mercados, como hablábamos antes, aunque los millennials y los zetas no les parece bien, pero tienen también sus instrumentos ya maduros, es lógico, como en el siglo pasado, que un presidente del gobierno vaya con la cestita recogiendo dinero para las compañías del país? Es decir, ¿hasta qué punto el presidente del Ejecutivo tiene que hacer de ejecutivo a tiempo parcial de las compañías de su país? Sí, bueno, yo vuelvo un poco al argumento, a la argumentación que decía antes, ¿no? ¿Qué es esto de la diplomacia? Y vamos a poner un ejemplo. En ningún país de los importantes el presidente del gobierno abre el camino para un acuerdo, sino que llega para cerrar el acuerdo. Es decir, por ejemplo, las embajadas de la francofonía, de Francia, Sarkozy, que es un caso muy notorio, solo iba a las embajadas de esos países a cerrar acuerdos comerciales que anteriormente se habían apuntalado por parte de los diplomáticos. No tiene... esta idea, uno de los problemas que yo creo que hay que gestionar bien de la comunicación de muchos líderes políticos es en el momento exacto donde hay que llegar a los sitios. Y pongo un ejemplo. Tú no puedes llegar al problema de Ceuta que tuvimos hace unos meses. El presidente del gobierno no puede llegar a Ceuta en el momento que entra la mayoría de la gente de Marruecos a España por el agua. Es decir, debe llegar a Ceuta cuando el tema ya está solucionado, no durante el conflicto. No tiene demasiado sentido y yo no sé, porque no conozco bien la agenda del presidente del gobierno y por tanto no puedo opinar, pero si ha ido realmente a Estados Unidos a abrir puertas de negocio, me parece que la diplomacia española se lo tiene que mirar. Es decir, no puede ser que llegue el presidente del gobierno para gestionar y abrir una puerta de negocio. Eso debería estar totalmente cerrado. Al menos es lo que le contestó a la MSNBC cuando le preguntaron que por qué no iba a Washington, porque literalmente dijo que venía en un viaje económico, por citar textualmente, Carlos. Porque en Washington no le recibirían. Es lo que no quiso contestar, Xavi. Es por abundar en lo que explica Félix. Primero, es decir, el comercio, digamos que el elemento más importante de la representación española o de otros países, pero en el caso de España en el exterior, a través de las embajadas, no son los diplomáticos, son los técnicos comerciales del Estado a través de las oficinas comerciales, que están funcionalmente adscritas a las embajadas, pero que orgánicamente dependen de otros ministerios, fundamentalmente del Ministerio de Economía, etcétera, etcétera, y que en mi experiencia, conozco unas cuantas a lo largo de los años, están pobladas por gente muy capaz. Otra cosa es que tengan suficientes recursos, pero hacen una labor eficacísima. En segundo lugar, el grueso de las transacciones económicas entre países, por lo menos en el caso de España, no suele ser de comercio de Estado, no es comprarle gas a Argelia, etcétera, etcétera, es canalizar la actividad de las empresas, facilitarlo, estimularlo, etcétera, etcétera. Y en todo caso, por parte del Estado, poner los medios para promocionar.
cosa que España hace con menos recursos de los que debieran. Lo podría hacer mucho mejor, pero si tú comparativamente mides lo que gasta España en ese trabajo, lo que gasta Francia, etcétera, etcétera, pues verías que hay una gran diferencia. Y finalmente, volvemos a estoy totalmente de acuerdo con Félix, que lo de ir ahí de representante comercial, pues es un poco de potencia menor, por no decir algo un poquitín más. Esto, vamos, no se le ocurriría a la Merkel o a Macron o tal ir un poco... Estoy con él, sería al final de un proceso de negociación que consiguiera, pues, algo de suma importancia. En fin, de forma que, nuevamente, pues, la aplicación política es un tema de consumo interno. La presencia de Sánchez en el panorama mediático y político norteamericano estos días es casi marginal, 0,00 tanto por ciento de la atención mediática, de forma que importa un pimiento lo que haya dicho en Estados Unidos con relación a la opinión pública o incluso la opinión informada americana, y sí tiene una cierta importancia para el consumo interno. Salir en Morning Joe, que es un programa de cierta tirón, que era el que Trump tenía sus problemas con estos, pues sí. Está bien, pero bueno, 15 minutos de gloria, ¿qué quieres que te diga? O 4 minutos de gloria. Xavier. Yo puedo decir que, no sin ironía o sarcasmo, que Pedro Sánchez pujolea, porque eso es lo que hacía Pujol siempre. Iba con 4 empresarios a reunirse con otros 4 empresarios. Bueno, pero es que no tenía más instrumentos. Dice, bueno, pues eso está bien para un presidente de una autonomía, de Canarias, que vaya a buscar. Bueno, pero para un presidente de un país que es importante y que tiene su peso, se tiene que dedicar a firmar acuerdos marco. Acuerdos marco es lo que hacen los países, los ministerios de Asuntos Exteriores, y lo demás pues vas bajando. Y cuando eres presidente de gobierno y dices, bueno, pues ahora voy de Mindundis, ¿por qué no va a Washington? Oiga, pues si va presidente, si va primer ministro de Italia a los Estados Unidos, no va si no es recibido en la Casa Blanca. Pero Sánchez va, con lo cual, lo que decían hay cosas que nos interesan más, aún contribuyen a que el Departamento de Estado diga, bueno, oye, este presidente de España pasea por Estados Unidos, aunque aquí no ignoremos o simulemos ignorar que está en Estados Unidos. Bueno, esto aún baja más el nivel de consideración que tienen sobre España. Xavier, rápido. Carlos, perdón, rápido, sí. Si el actual primer ministro de Italia llama a Washington y dice, oye, que quiero verme con Biden, te aseguro que le encuentran un hueco en la agenda. Eso es lo que digo. Eso es lo que digo. Claro que se lo encuentran. Pero es que Sánchez no hace falta ni que lo diga porque ya sabe la respuesta. Claro. Se va la callada. Ya le avisaremos. Félix, Carlos, Xavier, muchísimas gracias por hacer podcasting esta semana con nosotros. Os veo bien en vuestros entornos respectivos. Además, el tour que Félix nos ha dado por su casa ha sido sumamente interesante. No, pero tiene una curiosidad, y es que los aparatos electrónicos, a partir de una temperatura, claro, se colapsan. Entonces, mi iPad se ha colapsado, con lo cual he tenido que buscar una sombra para protegerme del colapso ya mío, incluso. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues la cuestión es que no somos jóvenes, pero tampoco demasiado infelices. Insisto. ¿Cómo que no somos jóvenes? Insisto, bueno, Xavier, que he matizado según el DNI. Siempre sois muy jóvenes mentalmente y de espíritu, que eso salta a la vista. Muchísimas gracias, espero veros pronto. Y a nuestros oyentes y espectadores si nos siguen a través de YouTube, que bueno, pues ya Félix nos ha explicado un poco el desconcierto que ha habido momentáneamente para ellos. Muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo y seguid la próxima semana en el próximo episodio de La Plaza que volverá, Juan. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.